Hola, me llamo Ana Gorben y soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Español en la Universidad del Norte de Arizona y voy a hablar sobre mi experiencia en Sudamérica. Pasé mi tiempo en Chile y Argentina por la mayoría, pero también tenía tiempo para viajar a otros países latinoamericanos. Estaba en Perú, Bolivia, Cuba, México y Belice. Y acá tengo algunas fotos de yo explorando Sudamérica. Acá estoy haciendo el camino Inca, en que se camina por 4 días en las montañas hasta Machu Picchu. Acá estoy en las montañas de Chillán, que están cerca de Concepción. Acá es mi cumpleaños, estamos haciendo el dedo hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego. Y acá estoy en las Amazonas de Perú. Bueno, la adquisición lingüística para mí era la puerta a la aculturación, que no se puede entender la cultura sin hablar el idioma. Y hay una diferencia entre adquisición y aprendizaje, pero experimenté los dos para hablar en español. La adquisición es más aprender el idioma en contexto social, cuando estás hablando, escuchando con tus amigos y poco a poco se puede hablar. Y el aprendizaje es más en contexto del aula, que se habla directamente del idioma. Y hice los dos en Sudamérica y antes también más aprendizaje. Pero los dos me ayudaron a hablar el castellano. Y una cosa que era un poco difícil para mí eran las diferencias de los dialectos entre Chile y Argentina. En Chile se habla súper rápido, con poca enunciación, que es difícil para extranjeros entender. Además se usa sufijos diminutivos como ito o ita, que cuando se aprende en la clase se dice como el uso del tamaño. Cuando algo es muy pequeño se dice ito ita, pero en Chile era más en contexto de cariño que tamaño. Por ejemplo, se puede decir la mañanita, el perrito, la casita, etc. Además, hay muchos chilenismos, que son las palabras que solo se usan en Chile. Por ejemplo, hay guata, que significa panza, hay huellón o huellona, que es más o menos como amigo, hay al tiro, que significa ahora, etc. Hay muchísimos. Y también se usa el yeísmo, en que se habla con el fricativo palatal ya, el sonido de ya, cuando se habla en el Y y doble L, que es igual a inglés. Y se usa el ceseo, que es el fricativo alveolar, la S, igual a inglés también. Y además hay la omisión de la D entre vocales. Es muy común escuchar un chileno decir, ay, huevón, es complicado, en vez de complicado. Y hay la aspiración de la S. A veces se dice, pero muchas veces no se dice la S, en vez se dice como H. En vez de los días, se diría los días. Eso puede ser un poco difícil cuando hay una palabra que es femenino plural, no se puede entender si es plural o singular, porque las montañas serían la montaña, no se sabe. Bueno, y el dialecto rioplatense es lo que se habla en Ushuaia, donde estaba, en Argentina. Y allá hay mucha entonación de la influencia de italiano, porque muchos italianos emigraron a Argentina. Y se escucha mucho en la estructura de las frases. Además, el uso de sheísmo, que es muy notable en Argentina, eso es el fricativo palatal sorda,
el sonido sh. En vez de decir me llamo, en Chile se diría me llamo. Y a mí me encanta, todavía lo uso a veces. Hay el uso del voceo en vez de tuteo, en que se dice o vos decís en vez de tú dices. Y eso se usa siempre. Nunca escuché a alguien usar el tuteo. Y por fin hay a veces la aspiración de la S también, que por ejemplo, esto es lo mismo, se pronunciaría como esto es lo mismo, que lo hace más difícil entender al inicio. Y bueno, después de entender el idioma, se puede entender la cultura mejor. Pero la aculturación es distinta para todos. Depende de muchos factores del individuo, como si ya han viajado al extranjero, su estado mental, especialmente si está abierto o cerrado a nuevas experiencias, su experiencia con desafíos, que hay muchos desafíos cuando estás en el extranjero y es muy importante saber navegarlos. Su personalidad, especialmente hablamos si alguien es introvertido o extrovertido, porque no hay casi nadie que sabe sino el extranjero. Y después la decisión lingüística es súper importante. Yo usé el modelo de Bennett en que se va desde negación hasta integración de una manera lineal. Y las primeras 3 fases son lo que se llama etnocéntricas, en que la cultura materna es como el enfoque de cómo se ve el mundo. Y etnorelativas, estas 3, son más como no se usa la cultura materna más, se tiene el mente más abierto. Mi experiencia no era lineal, pero uso todavía este modelo porque lo veo como las fases que experimenté. Y creo que no estaba lineal porque pasé por muchos países. En Chile era bastante lineal, pero salté la primera fase. Y después estaba viajando 2 meses y comencé de nuevo. Y después me fui a Argentina y comencé de nuevo, pero no al inicio. Y llegué a integración en Argentina, creo. Y después viajé de nuevo, pero de culturas que estaban re distintos y estaba en aceptación de nuevo. Entonces me salté muchísimo. Bueno, y cuando estaba en Argentina hice mi práctica en que analicé una laguna que se llama Laguna Negra y se ubica en el Parque Nacional Tierra del Fuego, que se ve en este mapa. Pasé muchos fines de semana acampando allá, es muy muy lindo. Es importante estudiar esta laguna porque sabemos recientemente como científicos que el agua dulce es más importante que pensamos del ciclo global de carbono. Y ahora sabemos que la mayoría de lagunas están ya sobresaturadas con CO2, que significa que ahora son fuentes, están liberando CO2 y no se puede absorber más. Y eso afecta mucho al cambio climático porque sabemos que carbono en la atmósfera puede incrementar la temperatura del mundo. Y eso es difícil, no es muy bueno. Entonces, en esta región que se llama la ecorregión subantarctica de Magallanes, no hay muchos estudios sobre eso, pero es una región muy importante porque está como muy vulnerable a cambios climáticos, es importante entender. Entonces, eso era mi objetivo, caracterizar los procesos metabólicos de la Laguna Negra. Y lo hice con 2 partes de la laguna, la columna de agua, que es
como abajo de la superficie y la superficie, el flujo ahí. Y en la columna de agua pude entender si la laguna es autotrófico o heterotrófico, que si libera o consume más oxígeno. Y de la superficie puede entender si es sumidero o fuente de carbono. Y lo hice analizando muchos datos, estaba mucho tiempo en la campaña muestreando, en el laboratorio analizando, y además hice mucho trabajo en Excel analizando los datos. Y eso es la Laguna Negra, y se puede ver todos los factores que afectan el flujo de gases aquí. Por ejemplo, el viento, que afecta la disolución de gases en el agua, que es súper importante y afecta mucho al pH y otros factores de toda la vida acuática. A la producción primaria acá, que necesita el sol para funcionar, hay el mezclaje del agua, hay carbono orgánico disuelto acá que viene de la turbera. Esta laguna en particular es especial por tener esa turbera. Tiene un pH muy ácido que lo hace todavía más vulnerable a cambios. Bueno, y yo analicé, eso es la columna de agua, eso es el flujo de gases, lo analicé, y no analicé los procesos en los sedimentos. Pero acá hay lo que se llama evolución, en que burbujas vienen del sedimento hasta arriba y tienen metano. Y que también es algo que cambia el clima. Utilicé esta serie de cálculos en Excel para entender la columna de agua, y eso eran mis resultados. Y lo que se ve es que casi todo está arriba de cero, es positivo, que significa que neta es autotrófico, que significa que está produciendo más oxígeno que consume. Eso es bueno, queremos estos resultados. Pero de la superficie solo tenía eso, y lo analizamos muestreando. Entonces solo tenemos 5 porque tenemos que ir a la laguna cada vez. En la columna de agua hay una cámara de gases que vive en el agua y nos dio información cada 10 minutos. Entonces tenemos muchos más datos por eso. Y bueno, también acá es casi todo positivo. Acá tenemos el único que está negativo, y significa que es fuente de carbono como la mayoría de lagos en el mundo. Y eso no es muy bueno, porque no puede consumir más carbono. Entonces acá sabemos que el oxígeno está liberando, acá el CO2, y acá no sabemos, pero se puede inferir lo que pasa porque tendría que liberar CO2 porque no viene de la columna, entonces tendría que venir del sedimento. En conclusión, la laguna está sobresaturada con CO2, y eso nos ayuda a entender cómo va a actuar cuerpos de agua dulce con más cambio climático, y es importante saber para preparar. Y después de mi práctica, mi jefa me preguntó analizar más lagunas, que lo hice en el verano, y me descubrí que todos estaban sobresaturados. Entonces, ahora sabemos más sobre la ecorregión. Pero esa experiencia era súper importante para mí. Aprendí muchísimo sobre la ciencia, la limnología, y ahora voy a tener 2 papers que yo soy un autor, que me ayuda mucho en el futuro. Quiero agradecer a todos que me ayudaron durante mi experiencia de Sudamérica y de Now. Era la mejor experiencia de mi vida.
preguntas?